Jóvenes, para que un sólido sea regular, recuerde, la base de ese sólido tiene que ser un polígono regular. Ahora, también podemos hablar de un sólido, pero se le va a nombrar de acuerdo al tipo de base, ¿no? Una pirámide puede tener base triangular, cuadrangular, pentagonal, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a colocar acá de ejemplo una pirámide clásica, porque cuando uno habla de pirámides siempre se nos viene a la mente, ¿no? Las famosas pirámides de Egipto, que tienen esa base cuadrangular, tienen una base cuadrada, ¿no? Entonces así, muchachos. Ese sería un modelo de pirámide clásica, la tradicional pirámide de base cuadrangular. La podemos tomar como un ejemplo. Ahora, hay que reconocer quiénes son sus elementos siempre, ¿no? Por ejemplo, los lados reciben el nombre de aristas, sabemos eso. Por lo tanto, esta arista que está en la base le llamamos arista básica. ¿Cómo se le llama, chicos, a la arista que no está en la base? ¿Qué nombre le asignamos? Arista lateral. Entonces, como solo tiene una base, arriba ya no hay base. ¿Qué es lo que tenemos en la parte superior? Ese punto que está arriba, en la parte superior, viene a ser para nosotros, tú sabes qué cosa, el vértice, ¿verdad? El vértice. Por aquí lo que tenemos es, a ver, por aquí, ¿a quién tenemos? A la altura. Así que bueno, hay que saber diferenciar ya, por favor, los elementos asociados a la pirámide con los cuales vamos a trabajar. Ya, recuerde, reitero, para que una pirámide se considere regular, debe ser la base un polígono regular. En este ejemplo, la base tiene que ser un cuadrado. Además de eso, la altura tiene que caer en el centro de la base, porque si la altura no cae en el centro de la base, la pirámide no va a ser regular tampoco, ¿eh? Hay que tener cuidado. Entonces yo trazo las diagonales, ubico el centro y acá debe caer la altura a 90 grados. Pero nosotros tenemos en la pirámide otros elementos más. Ojo con esto. Si nosotros desde el centro de la base trazamos una perpendicular a uno de los lados, tendríamos doble perpendicular consecutiva. Si se acuerdan el capítulo que vimos, rectas y planos, había un teorema conocido como el teorema de las tres perpendiculares. Primera perpendicular, segunda perpendicular y tercera perpendicular. Ahí está. Entonces, tenga presente que aquí tenemos, a ver, ¿cómo le vamos a llamar a estas dos perpendiculares adicionales? Tienen un nombre que va a participar en los problemas, ¿no? Hay que mencionarlo. La perpendicular en la base del centro hacia el lado, esto recibe el nombre, muchachos, de apotema, pero este es el apotema de la base. Pero la perpendicular en la cara lateral, esta de acá se llama también apotema, pero este es el apotema de la pirámide. ¿Está bien, jóvenes? Ahí están los elementos. De hecho, entre la altura, el apotema de la base y el apotema de la pirámide, podemos notar que hay una relación, ¿verdad?
¿Qué relación se cumple entre ellos? Bueno, la relación que hay entre ellos es una relación pitagórica. La relación es la altura al cuadrado más el apotema de la base al cuadrado es igual al apotema de la pirámide al cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Sí. Ya, pero ¿qué es lo principal que debemos nosotros aprender? Bueno, en los sólidos nos suelen pedir la medida del área y el volumen, ¿verdad? Espero que usted se acuerde del sólido anterior, lo que es el prisma, el cilindro, cómo se mide el área volumen en cada uno, área lateral, área total, volumen. ¿Por qué lo vamos a necesitar, no? De repente, ¿no? Dependiendo del tipo de ejercicio. Y también debemos aprender a comparar cómo se miden áreas y volúmenes de estos sólidos de una base respecto a los sólidos de doble base y establecer la diferencia, ¿no? No equivocarse en las fórmulas. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, vamos a medir el área lateral para una pirámide regular. Lo que usted debe entender es lo siguiente, ¿no? Si la pirámide es regular, todas estas caras triangulares laterales tienen que ser del mismo tamaño, son congruentes. Eso es lo que ayuda a hacer los cálculos. Porque imagínense que la altura no cae en el centro. Si la altura no cae en el centro, las caras triangulares serían de distintos tamaños. Entonces, para calcular el área lateral, habría que calcular el área de cada una por separado y luego hacer la sumatoria, ¿no? Es un proceso un poco más complicado, más operativo. En cambio, cuando todas son igualitas, entonces hay una expresión más rápida que nos permite calcular. A ver, ¿cómo se medía el área lateral? A ver si recuerdas, el área lateral de un prisma, el sólido anterior que estudiamos. ¿Alguien lo recuerda o no? Muy bien, perímetro, ¿no? Perímetro de la base por la altura. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces, vamos viendo la diferencia. En el prisma, que es un sólido de doble base, el área lateral salió el perímetro de la base por la altura. Entonces, es lógico entender que si ahora la pirámide que tiene una sola base, no le vamos a poner perímetro, que significa 2P, ¿no? 2P es perímetro, ¿no? Acá tenemos que poner la mitad. Si es una sola base, no le pones perímetro, le vas a poner semiperímetro. ¿Está bien? Acuérdate. Entonces vamos a poner acá área lateral de pirámide irregular, le ponemos P de base, semiperímetro, pero un detalle, ¿no? Un poco de lógica también. No le vas a multiplicar por la altura, no, por la altura no. Si tú estás calculando el área lateral, recuerda, estás calculando el área de estos triángulos inclinados y la altura de la pirámide que es interna no es la altura de esos triángulos inclinados. ¿Quién es la altura de esos triángulos inclinados? La altura es el apotema de la pirámide, ¿me entiendes? Entonces, por lógica, hay que cambiar en el área lateral la altura por el apotema. ¿Se entiende la idea? Así es la cosa. Área lateral, semiperímetro de base por apotema. Este va a ser nuestro método, ¿ya? En el caso nos pidan el área lateral de una pirámide regular. Bueno, ¿qué pasa si nos piden el área total? Bueno, vamos a colocar área total. El área total sería el valor del área lateral, pero ahora se le agrega o se le suma ya no dos veces, sino solamente una vez el área de su base. ¿Correcto? Ahora, cuidado con la parte del volumen. Cuidado con la parte correspondiente al volumen. Bueno, ¿y cómo medíamos el volumen de un prisma? Volumen de un prisma. ¿Cuál era el método?
La altura por el área de la base. Muy bien, el área de la base multiplicado por la altura, correcto. Entonces, sépase usted, mire, en el estudio geométrico, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha podido comprobar que un prisma se puede descomponer hasta en 3 pirámides del mismo volumen. O sea, en un prisma pueden entrar, descomponerlo, ¿no? Partirlo, dividirlo, como quiera decir. Se puede dividir en 3 pirámides del mismo volumen, porque tendrán la misma base y la misma altura. Entonces, si en un prisma entran 3 pirámides, se puede entender que el volumen para una pirámide representa la tercera parte del volumen de un prisma que lo contenga. Entonces, si decimos que el volumen de un prisma es área de la base por la altura, ¿cómo debe expresarse el volumen para una pirámide? Área de la base por la altura, pero su tercera parte. ¿Me entiende? No olvide que en pirámides usted tiene que dividir entre 3 si quiere calcular el volumen. Ese detalle es importante. A ver, lo indicamos. Volumen de una pirámide sería el área de la base. Cuando calcule volumen, ahí no va a cambiar la altura. En el volumen sí está siempre la altura. No ponga apotema, ¿no? Área de la base por la altura, pero ya sabe ahora, en las pirámides, ¿qué hacemos? Se divide entre 3 o multiplicamos por 1/3, que es lo mismo. ¿Se entiende, jóvenes? Y lo mismo va a pasar en el cono, porque ya tú puedes entender que un cono es una pirámide, pero de base circular. Así que cuando veamos cono, también en la fórmula vamos a ver dividido el volumen entre 3. Una notita, una pequeña nota acá, aclaratoria, sobre la pirámide. La fórmula del volumen es también válida sí. Esta fórmula del volumen también cumple, o sea, también es válida en pirámides irregulares. ¿Qué quiere decir? Esta fórmula del volumen cumple para todo tipo de pirámides, sea regular o irregular, ¿me entiendes? En cambio, por ejemplo, el área lateral no le puedo aplicar esto para una pirámide irregular, ¿no? Esto es solo para regular. ¿Ya? Entonces, en cambio el volumen es general. Le puede aplicar a una regular o a una irregular. Siempre vamos a medir así el volumen de las pirámides. Área de la base por la altura entre 3. ¿Estamos, jóvenes? Ya. Pero hay algo importante que debemos añadir en el estudio de las pirámides. Y esta teoría, muchachos, se utiliza en los problemas de admisión, por eso la vamos a indicar acá. Podemos establecer la llamada semejanza de pirámides. A ver, interesante esto. Nos vamos a dar un ejemplo, de pirámide que sea triangular nomás. Ahí está. A ver ahí. Nos damos una pirámide. ¿Qué debe ocurrir para obtener una pirámide que sea semejante a esta inicial? Bueno, uno debe entender que lo que se debe hacer es trazar un plano secante a la pirámide que lo corte, pero
ese plano tiene que ser paralelo a la base de la pirámide, ¿no? Si es que queremos encontrar una pirámide semejante, ese plano que corta tiene que ser paralelo a la base. Entonces se puede comprobar que ese trazo paralelo genera en su intersección a una pirámide más pequeña que va a salir semejante a la primera. Allá. Así es la cosa. Ahí está mi pirámide menor semejante a la grande. Pero vamos a reiterar que el trazo del plano es paralelo a la base. Muy bien, entonces vamos a indicar que esta pirámide menor tiene una altura h minúscula y la pirámide mayor, la original, tiene una altura h mayúscula. Lo interesante de esto, en las pirámides semejantes, es que podemos comparar tanto sus áreas como sus volúmenes. Eso nos ayuda mucho en el estudio de la pirámide. Vea. Comparemos. Voy a poner el área de la pirámide menor comparado con el área de la pirámide mayor. Ojo, que cuando digo comparación de áreas, tienen que ser áreas del mismo tipo, ¿no? Si vas a comparar área lateral de la menor, tiene que ser con área lateral de la mayor, ¿no? Área total con área total, o inclusive se pueden comparar las áreas de las bases también, siempre que sea el mismo tipo de área, ¿correcto? ¿Qué pasa con la relación de áreas comunes? Es proporcional a sus elementos en común. En este caso estamos colocando las alturas como elementos comunes, pero las áreas van en proporción a los cuadrados. Las áreas de las pirámides menor y mayor, que son semejantes, proporcionales a los cuadrados de sus elementos en común. Pero usted también puede comparar los volúmenes. Ay, 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 sí se puede, muchachos, fíjese. Ahora vamos a colocar volumen de la pirámide menor comparado con el volumen de la pirámide mayor. La razón de los volúmenes, ¿cómo es que se plantea? Como la razón, en este caso, de las alturas, que son elementos en común. Pero, ¿qué va a pasar? A la potencia cúbica. ¿Capisci? ¿Sí se entiende? A ver, los niños. ¿En qué relación van las áreas? En relación a los cuadrados. Bueno, de las alturas, como elementos comunes. ¿Y en qué relación van los volúmenes? A las potencias cúbicas. ¿Está bien? Podemos poner un pequeño ejemplito nada más para entender mejor esto. Y entramos a la parte del material, ¿verdad? A ver, muchachos, vamos. Un ejemplito, a ver. ¿Cómo es que se puede aplicar esto? Nos vamos a dar una pirámide triangular nada más. A ver por aquí. Ahí estamos. Pero imagínense, le vamos a trazar no un plano, sino doble plano. Doble plano paralelo. Pero en esta posición. A la altura de la pirámide la dividimos en tres partes igualitas. Entonces, en ese nivel trazamos los planos paralelos. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ahí está.
Si los planos son paralelos, se van a generar pirámides semejantes, ¿verdad? Vamos a poner así. Planos paralelos, lo dejamos indicado en el gráfico. Ya, entonces vamos a decir, calcule el siguiente volumen. ¿Cuánto es el volumen de este tronco de pirámide entre los planos paralelos? Este es el volumen incógnita, volumen X. Entonces decimos, ejemplo, calcule ese volumen incógnita entre los planos paralelos. Si se sabe que el volumen total, o sea, el volumen total, la pirámide grande tiene 162 metros cúbicos. Pero vamos a decir, los planos se trazan de tal manera que la altura queda dividido en 3 partes iguales, H, H, H. A ver, este es un ejemplo. ¿Estamos? Repito, la altura la dividimos en 3 partes iguales, trazamos planos paralelos, me dan todo el volumen, ¿no? El total del volumen, 162 metros cúbicos, y se pide calcular el volumen entre los planos paralelos. Qué interesante. Entonces, esto se resuelve con teoría de semejanza de pirámide. Acabamos de decir que si comparamos volúmenes de pirámides semejantes, la relación de volúmenes va en la potencia cúbica de sus elementos, en este caso las alturas. A ver, la primera pirámide, ¿qué altura tiene? Un H. Un H. Tiene que pensar, su volumen es proporcional al cubo de ese número, o sea, al cubo de 1. 1 al cubo. Bueno, 1 al cubo sigue siendo 1, así que acá hay un B. Para esta pirámide chiquita, su volumen es un B. ¿Cuánto es la altura de la segunda pirámide que es semejante? ¿Cuánto es la altura de la segunda pirámide? Su altura de la segunda pirámide es 2H. Entonces, ¿en qué relación va su volumen? ¿Con qué potencia tiene que trabajar? ¿Potencia cuadrada o potencia cúbica si compara volúmenes? Cúbicas. Entonces le vas a poner 2 al cubo. ¿Qué cosa es 2 al cubo? 8. Muy bien. Entonces piénsalo, ¿no? Piénsalo para que lo puedas aplicar y resolver ejercicios tipo admisión. La segunda pirámide semejante tiene altura 2, su volumen va en proporción a ese 2, pero al cubo, que es 8, y si todo es 8, se entiende que esto debe ser 7, para que el volumen de esa segunda pirámide sea 8. 7 más 1, 8. ¿Está bien? Si captaste la idea, ¿me puede decir cuánto de volumen hay acá abajo? Porque la altura mayor es 3H. ¿Cuánto será el volumen de la altura, o mejor dicho, el volumen de la pirámide mayor de altura 3H? ¿Cuánto es el volumen ahí? Si la altura es 3H. 19. Ah, abajo 19. Muy bien, porque el total, ¿cuánto es? 3 al cubo, ¿no? 3 al cubo es 27, pero como acá hay 8 arriba, muy bien. Abajo hay un 19B. Por eso es que tú puedes calcular el volumen de cualquiera de las 3 partes. Se puede calcular el volumen de cualquiera. Ya sabe distribuir y calcular los volúmenes en cada región, ¿no? O zona. Entonces ya está. En nuestro ejemplo, el volumen total corresponde, bueno, a un valor, si sumamos el total, te va a dar 27B, ¿no? 27B, que es 3 al cubo. Y eso está igualado a los 162 de dato. Puedes comprobar que ese volumen, V, el factor volumen es 6. Sí se cumple, ¿no? 27 por 6 es 162. Ya. Por lo tanto, ¿cuánto es el volumen incógnita? El volumen entre los planos paralelos. El volumen entre los planos paralelos es 7B. ¿Y cuánto es 7 por 6? Sería 42 metros cúbicos.
¿Ya? Entonces, jóvenes, por favor, entienda bien la idea. Ojo que lo que ocurre en la pirámide lo va a aplicar en el cono, porque el cono es una pirámide con base circular. Así que estas leyes que rigen a las pirámides se las puede aplicar al cono también. Recuérdalo. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar con el ejercicio de tu material. Ya tienes una idea de lo principal que puedes usar en las pirámides. Para empezar, ¿cuál es nuestra primera pregunta? Uy, de frente, miren, examen de admisión San Marcos 2024-1, precisa, ve, área DE. Qué bacán, ahí está, ¿ves? Siempre buscando las preguntas que se hayan tomado en los últimos años de referencia, ¿no? Porque nos pueden preguntar, ya sabe, algo parecido. Y encima la pregunta no tiene gráfico, la dieron en texto, ¿no? Para variar. Pero usted lo puede graficar. A ver, lea por favor, tiene usted su material. Le dicen, un padre manda a confeccionar recordatorios con material acrílico, pero estos materiales deben tener forma de pirámide cuadrangular regular, o sea, el modelo clásico de pirámide. La base de 36 centímetros cuadrados y las aristas laterales que miden 7. Entonces, hagamos un esquema para orientarnos. Nuevamente nuestro tradicional gráfico de la pirámide cuadrangular regular. Ya sabe que la base tiene que ser un cuadrado entonces. Y si es regular, la altura debe caer en el centro de esa base. Son las nociones que manejamos. Ahí está, la altura en el centro. Y por aquí, ¿no es cierto? Las aristas laterales. Bueno, ahí está. Ya. Me dijeron que el área, muchachos, el área de la base se conoce. Ojo que esto es admisión San Marcos, ¿sabes? Y todavía de tu área. Área de, por favor. Lo más parecido al examen. ¿Qué más parecido? Igualito, porque eso ha venido. Entonces, ¿cuánto es el área? 36. Si el área es 36, quiere decir que ese cuadrado tiene lado 6, ¿verdad? 6 por 6 te da ese 36. ¿Y qué pasa con la arista lateral? La arista lateral mide 7. Como es regular, cualquiera de ellas mide 7. Y esta es la altura que debe caer a 90 grados sobre la base. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pedían en el examen? Calcule la altura de los recordatorios. O sea, no pedían ni el área ni el volumen. En el examen solo pidieron la altura. Imagínate. Solo la altura. ¿Cómo crees que va a salir la altura? Yo lo veo acá a un triángulo rectángulo. La altura saldría por un pitagorazo. Pero me falta este cateto. Pero lo puedes calcular porque si abajo en la base tienes un cuadrado de lado 6, ¿cuánto mide tu diagonal? Si el cuadrado es de lado 6, ¿cuánto mide la diagonal del cuadrado? 6 grados. Muy bien, 6 raíz de 2, pero como la altura cae en el centro, a esa diagonal la parte pues por la mitad. Si todo es 6 raíz de 2, entonces ponemos la mitad. ¿Está bien así? 3 raíz de 2 para cada parte. Y listo. El ejercicio termina aplicando la ley pitagórica. Ahí lo puedes comprobar. La altura de la pirámide es uno de los catetos. Sería h cuadrado, altura al cuadrado, más el otro cateto es 3 raíz de 2 al cuadrado,
y lo igualas a la hipotenusa, que es la arista lateral, al cuadrado. Jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tienes acá? 49. ¿Cuánto es el cuadrado de 3 raíz de 2? Su cuadrado es 18. Entonces, 49, réstale 18, porque pasa a restar. 49 menos 18. 31. Muy bien, 31. ¿Se puede descomponer 31? Es un número primo, no se puede descomponer. Por lo tanto, como está al cuadrado, debes tener la clave que la altura de esa pirámide mide raíz de 31 centímetros. ¿Sí? Chicos, nada más. Esa fue la pregunta del 2024-1 fue en diciembre, ¿no es cierto? Diciembre fue, a final del año pasado. Y así vino, pues. ¿Qué les parece? Estaba accesible, ¿no? Puede hacer que le venga también. Esto confirma que el capítulo pirámide lo toma San Marcos. También, ahí está la evidencia. ¿Ya? Bueno, y como siempre, no se puede confiar de que todo venga un gráfico, ¿no? Ahí hay un texto. La pregunta 2 también es texto. Vamos a analizarla. Dice así. Que puede venir, por favor, me estamos haciendo prácticamente las fijas, igualitas. Siempre ya he acertado ya en más de una ocasión. Che, vamos a ver si le atinamos. Cualquiera de estas puede venir. A ver, caso número 2. En una fábrica se dispone de una barra de cera que tiene forma de un paralelepípedo con las dimensiones 120, 80 y 60. Una barra de cera. Bien. Tiene forma de un paralelepípedo. Bueno. Y entonces se puede entender, chicos, que esto es un material, un bloque de cera con forma de paralelepípedo, ¿correcto? Y las dimensiones de este bloque de cera son 120, 80 y 60. Con este material de cera se van a fabricar, dice el texto, bloques de cera, pero que tengan forma de pirámide hexagonal regular. Fíjate bien, o sea, ahora con ese material tendremos que fabricar pirámides de forma hexagonal regular. O sea que la base son hexágonos regulares, ¿no? De esa forma. La altura en el centro. Claro, ese material lo vamos a utilizar para fabricar bloques de cera, pero ahora de formas piramidales. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿qué dimensiones nos dan acerca de estos bloques? Los bloques piramidales tienen lado 40, tienen lado que mide 40 y la altura 30 raíz de 3. Qué bien. ¿Cuál es la pregunta entonces? La pregunta es, diga usted cuántos bloques de cera en forma de pirámide vamos a obtener. ¿Cómo calcularías si con este material se fabrican los bloques piramidales? ¿Cómo vas a obtener el número de pirámides obtenidas? ¿Con qué trabajas? ¿Con área o con volumen? ¿Qué piensas? ¿Con qué? Con volumen, muy bien, con volumen tiene que ser. Entonces vamos a decir, el número de pirámides que tú puedes obtener tiene que salir de comparar los volúmenes del mayor respecto del menor. Se entiende que esto es mayor, ¿no? Porque de acá va a salir una cantidad de pirámides. Entonces vas a plantear volumen de un paralelepípedo comparado con el volumen de cada pirámide.
Y como tú sabes calcular los volúmenes de los dos sólidos, no debes tener inconveniente, pues, ¿no? Vamos a realizar los cálculos. ¿Qué te parece? A ver, empezamos. Volumen del paralelepípedo. ¿Cómo se mide? Ese es facilito, ¿ah? Volumen de paralelepípedo. Si ya lo hemos estudiado en la clase anterior ya. ¿Cómo sale? La multiplicación de todos sus Aristas, ¿no? De todos sus lados. Muy bien, entonces ya pues lo vas a multiplicar. Sería 120 por 60 y por 80. Arriba tienes el volumen del paralelepípedo. Vamos, abajo, volumen de la pirámide. Recuerda que la pirámide, el volumen es entre 3, o que es equivalente a decir por un tercio, que es lo mismo, ¿no? Por un tercio o entre 3 da lo mismo. Un tercio, volumen de pirámide, un tercio del área de la base. Pero el área de la base, ¿qué cosa es la base? Un hexágono regular. ¿Cómo lo descompones un hexágono regular? Ya lo hemos dicho varias veces. 6 equiláteros. Muy bien, esa es la respuesta. 6 equiláteros. 6 equiláteros del lado 40. Entonces le vas a aplicar la fórmula del equilátero. Área de la base, un tercio del área de la base. Son 6 equiláteros. Equiláteros del lado 40. Entonces, ¿qué decimos? Lado 40 elevado al cuadrado por la raíz de 3. Pero ¿entre cuánto debe ser acá? Cuando es en función del lado es entre 4. Listo, entre 4. Eso es el área de la base. Falta multiplicar por la altura de la pirámide. Y también te lo dan, dice que es 30 raíz de 3. Bueno, muchachos, lo demás es solamente operarlo, ¿no? Puedes terminar la operación. A ver, ¿me ayudas mientras voy graficando la número 3? Debes obtener la cantidad de pirámides. Ahí estamos. ¿Qué fue? ¿Cuántas pirámides salieron? Si ellos no pueden, usted me puede ayudar. ¿Cuánto sale? Solamente una multiplicación y una división. O por interno alguien. 8, caramba. La mía estaba lista para hacer las operaciones, revivir su etapa del colegio, multiplicar, sumar, dividir y todo eso. Pero bueno, ya le ayudaron mis. ¿Cuánto dice? 8, ¿no? 8. Ya, bacán. Entonces, salieron 8 pirámides. Muy bien, así es, ¿eh? Con volúmenes. Vamos con la pregunta número 3. Bueno, en la número 3 sí nos dan un gráfico. Sí nos dan un gráfico, ¿ya? Acá nos dice, la figura muestra el diseño de una casita, pero se puede observar que su techo tiene forma de una, bueno, he graficado el techo, no más que nada, tiene forma, otra vez tiene forma de una pirámide hexagonal regular, pero dice, con un balde de pintura podemos cubrir una superficie de 18 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántos baldes son necesarios para pintar su área lateral del techo? Bueno, para pintar el techo, el área lateral, pues no se considera la base.
Entonces, jóvenes, lo que tenemos que hacer es calcular el área lateral para luego ver la cantidad de pintura que es necesario, ¿no? ¿Correcto, chicos? Ya. Pero, ¿cómo es el método para calcular el área lateral? A ver. ¿Qué hemos aprendido? Apuntaste, ¿no? Anotaste cómo era la forma de calcular el área lateral de una pirámide regular. Acá el lado mide 6 y la altura es 3. Bueno, chicos, ¿no anotaron cómo se medía el área lateral de una pirámide? Si dejé el formulario. A ver. Semi, ¿no? O perímetro o semiperímetro. Es semi, la mitad. Semiperímetro de la base. Muy bien, ahora sí lo escuché. Por el apotema. Ya. Tú tienes que saber tu método, ¿no? Obvio, pues si has estudiado el capítulo, tienes que saber de tus fórmulas, el área lateral, el volumen. Y entonces, el área lateral es semiperímetro de la base por el apotema. A ver, un momento. Semiperímetro de la base yo creo que lo tenemos. Una vez que la base es un hexágono regular de lado 6, ¿cuánto sería su semiperímetro? Bueno, si tienes un hexágono regular de lado 6, ¿cuánto es el perímetro? 6 por 6, 36 sería el perímetro, pero queremos la mitad, semiperímetro, o sea, ¿no será 18? Porque el perímetro de la base son 6 por 6, perímetro de la base es 36, pues, semiperímetro, la mitad 18, pero nos falta, muchachos, calcular el apotema. Ah, el apotema de la pirámide. Ojo, apotema de pirámide. El apotema es la altura en la cara. Ahí donde tiene que hacer un pequeño esfuerzo. Voy a trabajar por acá, en esta vista que me parece un poquito más, ¿no? Más fácil de trabajar. A ver, por acá. Recuerde que hicimos esto en la teoría. Formamos el triángulo con los apotemas. Acá tendríamos que hacerlo también. Y ya está. Ahí lo tienes. Bueno, este es el apotema de la pirámide. Obviamente va a salir, como habíamos explicado, de forma pitagórica. Pero faltaría encontrar el apotema de la base. ¿Cómo sacas el apotema de la base? Ten en cuenta que el lado es 6. Acá se parte la mitad, 3, 3. Y que abajo, un poquito de criterio, pues abajo en la base, esos triángulos divididos son equiláteros, ya sabemos, porque es hexágono regular. Entonces, al trazar la altura, sus 60 grados se parte en 30, 30. Por favor, algo básico, triángulo notable de 30. Si 30 mira 3, ¿cuánto es el otro cateto? 6. Si 30 mira 3, el otro cateto. 3 raíz de 3. Ahora sí, 6 sería la hipotenusa, que es el lado del equilátero. Pero el otro cateto es 3. ¿Está bien? Ahora sí, 3 raíz de 3. Ya, le vas a aplicar Pitágoras. Aplícale Pitagorazo, sin miedo al éxito. Un Pitagorazo. El apotema de la pirámide elevado al cuadrado debe ser la altura 3 al cuadrado, pero el otro ha salido 3 raíz de 3 al cuadrado. A ver, ¿cuánto es eso? Acá es 9 y acá es 27. 27 más 9, 36. Uy, sale exacto, ¿no? Ya, el apotema de la pirámide sale 6 también, ¿no? Sale 6. Listo. Entonces, ¿cuánto nos sale el área lateral? 18 por 6, me parece que eso es 108 metros cuadrados. Listo, ya está ya. Como tenemos el área lateral, ya podemos decir el número. Porque dice un balde de pintura. Un balde de pintura cubre ¿qué superficie?
18 metros cuadrados creo que dijo, ¿no? Entonces, ¿cuántos baldes serán necesarios para cubrir el área lateral de la pirámide, que es de 108? Bueno, de aquí se deduce que el número de baldes sería 6, ¿no? ¿Sí? 18 por 6, 108. Está bien, pues. Chicos, se necesitan 6 baldes de pintura. Con eso se pinta todo ese techo, su superficie lateral. ¿Estamos, muchachos? Sí. ¿Se capta la idea? Sí, profesor. Ahora bien, antes de ver la 4, que es un tronco de pirámide, analicemos la 5 para dejar el tronco en la última parte. A ver, número 5. Dice así, muchachos, atención, ¿ah? Se menciona lo siguiente. Dice, usted tiene una pirámide, aunque no especifica la base, voy a asumir la triangular entonces. Le trazamos un plano paralelo a esa base, tal que la razón entre las áreas de la sección determinada y la base es de 1/5. Es cuestión de interpretar. Dice, usted tiene una pirámide, muy bien, vamos a colocar acá una pirámide triangular nada más, suficiente. Entonces, trazamos un plano paralelo a la base y obviamente cuando dice sección se refiere al plano de intersección, ¿no? Sección viene de intersección. Entonces, si el plano es paralelo a la base, ya usted sabe al toque que deben ser esas pirámides semejantes. Entonces dice, el área de esa sección o intersección respecto al área de la base de la pirámide, te dan su relación, ¿sí o no? Te dicen que van en relación de 1, o sea, un S, y abajo sería, ¿correcto? O sea, me están dando de datos la relación de áreas de las bases de la pirámide pequeña respecto a la grande. Si se conoce esa relación, ¿cuál es la pregunta? Diga usted qué razón tendrán los volúmenes de esas pirámides. Ah, los volúmenes. O sea, lo que están pidiendo es volumen de la menor respecto de la mayor. Pero si el plano es paralelo, acá, muchachos, hay semejanza. ¿Qué criterio vamos a utilizar? El criterio de la semejanza de pirámides. Tendremos que asignarle alguna alturita, alturita h menor a la pequeña, ¿está bien? Y una altura h mayor a la grande. Que estén ahí sus alturas de ambas. H menor, H mayor. Las dos pirámides son semejantes porque los planos son paralelos. Entonces, ¿qué dice la teoría? Si yo comparo las áreas, tú sabes, área de la pirámide menor comparado con el área de la pirámide mayor, pero cuando le dije comparación de áreas, mencionamos bien claro que debían ser áreas del mismo tipo para ambas. En este caso, las dos áreas son del mismo tipo. Las dos son área de base. Las dos son área de base. Entonces comparamos S entre 5S. La menor con la mayor. ¿En qué relación deben estar, muchachos? ¿Qué dice la teoría de la comparación de las áreas? En relación a estas alturas, pero ¿con qué potencia? Estás comparando áreas. Cuadrado. Ah, muy bien, cuadrado. ¿Está bien? Si son áreas, son con cuadrados primero. Ya, cancele. Le queda 1/5. Para despejar, ¿qué hace? Hay que sacar raíz cuadrada. ¿Cómo es raíz cuadrada de 1/5? Sería 1 sobre raíz de 5.
Y eso sería H sobre H, ¿ya? Ahora sí, vamos a lo que piden. Ya conociendo esto, lo que pide el ejercicio es determine la relación de volúmenes de ambas pirámides. Entonces, se refiere a la pirámide menor comparado con el volumen de la pirámide mayor. Pero tú tienes la teoría de la semejanza de pirámides. ¿Cómo deben ser la relación de esos volúmenes? Como sus alturas respectivas. Ahora sí, si lo que quiero es la relación de volúmenes, ¿cómo va a ser la cosa? Relación de alturas, muy bien. Acá sí va al cubo, ¿verdad? Porque es de volúmenes. Muchachos, ya es cuestión de reemplazarme. Mira, las alturas tienen esta relación. Le pones 1 entre raíz de 5, pero tiene que ser elevado al cubo, ¿ya? Elevado al cubo. Miss, usted que domina las potencias en el álgebra, ¿cuánto sería 1 entre raíz de 5 al cubo? Ahí está, ayude a sus alumnos, caramba, muy bien. Una elevadita al cubo. A ver. ¿Se acuerdan cuando a Milagros Leiva le pidieron 0,5 elevado a la menos 1 medio? Hasta casi le explota el cerebro a la Milagros Leiva, ¿no? Ya, acá preguntamos 1 entre raíz de 5 elevado al cubo. ¿Cuánto quedará? Mis, le ayudo, mire, 1 al cubo es 1. Está fácil ahí. Pero, ¿cuánto es raíz de 5 al cubo? Raíz de 5 al cubo es raíz de 5 por raíz de 5 por raíz de 5. Son 3 veces que multiplica raíz de 5. Si multiplica 2 veces raíz de 5 por raíz de 5, ahí te sale 5. Pero hay un raíz de 5 más. O sea, sería 5 raíz de 5. Pero las leyes del álgebra dicen que la raíz no puede quedar abajo. Por lo... Mira, ahí están sus alumnos, están respondiendo. Mira, mira. Tiene razón, porque lo ha tenido que racionalizar. La raíz de 5 no puede quedar abajo, entonces se multiplica por raíz de 5 arriba y abajo. Eso es... Aquí Anónimo dice raíz de 5 arriba y 25 abajo. Claro, para racionalizar. Entonces queda raíz de 5 arriba, cosa que abajo ya no hay raíz, quedaría 5 por 5. Sale raíz de 5 sobre 25. Así es, muy bien, ya lo habían confirmado. Muy bien, jóvenes. A veces pues, es necesario, si hay raíces, a veces hay que racionalizar, dependiendo de lo que pidan, pues, ¿no? Pero muy bien, queda claro que sale raíz de 5 entre 25. Chévere. Entonces sería la clave E de eliminados, ¿no? Recuerde que nos han eliminado muy rápido en la Copa América. Pero bueno. Qué triste. Somos un equipo de acero. Claro, porque nos han dejado a cero todos los partidos. Ni un gol hemos hecho. ¿Te das cuenta? Ay, señor. Encima Cueva y Carrillo se han ido de amanecida a tirarse una juerga toda la noche en una discoteca celebrando la eliminación de Perú. Imagínate, caramba. Chévere. Así estamos. Por eso, muchachos, hay que estudiar, hay que estudiar. Hay que estudiar para no estar en una situación, ¿no? Hay que mejorar. Chicos, hemos sobrevivido hasta ahí. Nos falta una porción más de la pirámide para terminar esta primera parte, porque luego viene el cono. Recuerde, usted tiene los sólidos y no se puede confiar, como siempre le digo, uno no se puede confiar de que puedo trabajar siempre, o me va a venir siempre una pregunta que tenga que ver con un sólido completo. Recuerda que se le puede trazar un plano que lo corte al sólido. ¿Y qué figura es la que queda? Lo que queda es un tronco, ¿no? Un tronco del sólido. También hay tronco de pirámide, porque hemos visto en la clase anterior tronco de prisma, tronco de cilindro, ¿ah? ¿Sí se acuerdan, no? Ahora, tronco de pirámide también hay.
Y San Marcos en algunas áreas ha estado tomando tronco de pirámide. Mucho cuidado. Vamos a poner acá tronco de pirámide regular. Vamos a analizar con calma nomás, por favor. Ya sabe. No tenga miedo. El alumno a veces piensa, no, qué tranca, se le hace un mundo. Tranquilo, tranquilo. Ya te he dicho, ¿no? Recuerda las sabias palabras de la gran filósofa peruana. Tremenda intelectual, carambas. Ejemplo para la juventud. Gran ideóloga. Excelentísima académica. Tilsa Lozano. Apechuga nomás. Mira, qué profundidad para la filosofía. Es decir, si crees que algo es difícil, pon el pecho, enfréntate, ¿no? Apechuga nomás. ¡Qué profundidad! Entonces, siguiendo las pautas de esta erudita peruana, vamos a estudiar. Es que estos chicos a veces, es que los chicos cuando estudian geometría del espacio les entra el miedito, piensan que todo es tranca, a veces se les hace un mundo. Por favor, vamos. Ahí está. Ahí está, bien. Estoy haciendo un esquemita de un tronco de pirámide. Muchachos, para obtener un tronco de pirámide, a la pirámide se le tiene que trazar un plano paralelo que la corte. En este caso, plano paralelo. Cosa que extraemos, la pequeña pirámide que queda arriba sale, se extrae y lo que quedó de la pirámide original se llamaría así, el tronco de la pirámide. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener, muchachos? Doble base. Vamos a tener doble base. Entonces, a esas bases le vamos a poner así, ¿ya? Sus áreas. A esto le vamos a poner B1. ¿Qué va a significar B1? Significa el área de la base mayor. ¿Está bien? El B1 representa el área de la base mayor. Acá arriba está la base menor. Entonces, esta tiene un B2. ¿Y qué va a significar B2 entonces? Área de la base. ¿Está bien, jóvenes? Estamos identificando que B1, B2 son las áreas tanto de la base mayor y menor. ¿Qué otro elemento va a tener el tronco de pirámide? Bueno, va a tener su altura y también tiene su apotema, ojo. Vamos a indicarlo. Si usted conecta los centros de las dos bases, ahí va a tener a la altura del tronco. Pero luego va a tener el apotema. ¿Cómo va a salir el apotema? Ya sabe. Primero se dibujan los apotemas en las bases, que son así, perpendiculares a los lados. Y luego se conecta por acá esos pies y sale el apotema, pero ese es el apotema del tronco. Bueno, estamos listos para calcular el área lateral, el volumen, ¿ya? A ver, planteamos el área lateral. Chicos, ¿cómo se mide el área lateral de una pirámide completa, una pirámide regular? Para recordar. ¿Cómo se mide el área lateral de una pirámide? Ya lo hemos aplicado. Semiperímetro de la base multiplicado ¿por quién? ¿Por altura o por apotema? ¿Por altura o por apotema? Por apotema, ¿está bien? Semiperímetro de base por apotema. Esa es la fórmula en la pirámide completa. Pero como ahora estás en un tronco de pirámide que tiene doble base, van a haber 2 semiperímetros de base. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos 2 semiperímetros? Lo vas a sumar.
Entonces vas a poner acá el P de la base 1 más el P de la base 2 y multiplicado por quién será. A ver, ¿por quién? La suma de los dos semiperímetros de base, pero multiplicado por igualito el apotema, pero obviamente es el apotema del tronco. ¿Sí? Ya, esa es su fórmula. Profe, ¿qué pasa si quiero el área total? Bueno, pues área total es el área lateral, pero le vas a aumentar, agregar el área de la base mayor 1 más el área de la base menor, ¿no? O sea, las áreas de la base, mayor y menor. Y ya tienes el área total, güey. Ya, la expresión del volumen es muy interesante. La expresión del volumen, atención con esto. Para obtener el volumen de un tronco de pirámide hay que restar volúmenes. El volumen de la pirámide grande menos el volumen de la pirámide pequeña que se extrae de arriba. Y cuando lo restas te queda el volumen del tronco. Lo que pasa es que esas dos pirámides son semejantes y sus volúmenes están relacionados con las potencias cúbicas. Entonces cuando tú restas, te sale la resta de dos cubos. O sea, una diferencia de cubos. Ya ahí se utiliza el álgebra, los productos notables y luego de operar sale la siguiente expresión. Sale así: la altura del tronco dividida entre 3 y luego multiplicas por el área de la base mayor más el área de la base menor y luego le sumas, esto es muy interesante, la raíz cuadrada del producto de esas áreas. Bueno, esa sería la expresión para el volumen del tronco. Ya está. Entonces, ahí está nuestro formulario. Vamos con la pregunta número 4. Es una pregunta con tronco de pirámide, igualita a la que hemos hecho, tronco de pirámide cuadrangular regular. Vamos a analizarlo. Ya muchachos, dice que este es un pedestal que tiene forma de tronco de pirámide cuadrangular regular. ¿Cuáles son las dimensiones? Las dimensiones son, ahí están indicados, 40, 64 y 20. 40 y por acá lo lateral 20. Bien. ¿Qué se pide calcular, muchachos? ¿Qué se pide calcular? Área o volumen. Bueno, dice, para pintar 80 centímetros cuadrados se utilizan 5 mililitros de pintura. ¿Qué cantidad de pintura necesitas para cubrir la superficie lateral del pedestal? Entonces, claramente nos piden el área lateral. Ojo, área lateral ya tenemos fórmula. Semiperímetro de base 1 más semiperímetro de base 2 por apotema. Ya, tú me dirás, tenemos cuadrados de lados 40 y 64. ¿Cuánto sería el semiperímetro de la base 1? 120. Muy bien. La mitad del perímetro sería 2 veces el lado, 128. O sea que acá también tengo su semiperímetro de la base 2. Acá el semiperímetro es, bueno, sería el doble de lado, ¿no? O sea, 80, ¿no? ¿Estamos? Ya están los dos semiperímetros. ¿Qué nos hace falta para calcular el área lateral? Nos hace falta el apotema.
¿Cómo obtienes el apotema? Ahí está, mira. ¿Ya hemos visto? Pero un momento, el apotema va a caer pues acá, en los puntos medios, ¿no? De hecho, en los puntos medios. Ese apotema en realidad viene a ser pues la altura de ese trapecio, que es un trapecio isósceles, acá inclinado. Y obviamente tiene que ser en los puntos medios, donde se ubique, ¿no? Bueno, en realidad es cualquiera de estas alturas. Pero acá lo podemos trabajar, ¿ve? La mitad 20-20. ¿No ve que es 40? 20-20. Acá la otra mitad de 64. Mira, su mitad 32-32, ¿no es cierto? Ya, y este es el apotema. ¿Cómo crees que vamos a calcular ese apotema? Le buscamos un pitagorazo. Hacemos esto, ¿ya? Vamos, la clásica pues que se hace siempre. Se forma un rectángulo para trasladar. Bueno, todo esto era 32. Pero formo un rectángulo acá, formo un rectángulo y 20 lo traslado. Y como todo era 32, ¿cuánto hace falta? Está bien que ponga 12 para completar el 32, 20 más 12. Fíjate. ¿Puedes reconocer este triángulo? Claro, por Pitágoras lo puedes calcular, pero creo que es notable, ¿ah? 12, 20. ¿Puedes obtener el otro cateto o no? 16. Claro, porque es un 3 por 4, 5 por 4 y este va a salir 4 por 4. Es un 3, 4, 5, así que muy bien dicho. Este es un 16. Ya está bien, al toque, como es un rectángulo, el apotema mide 16. Bueno, se acabó, ya con eso sale. El área lateral del tronco es semiperímetro de base 1 más semiperímetro de base 2, todo multiplicado por el apotema. Comenzamos a reemplazar. Semiperímetro de la base 1, 128. Semiperímetro de la base 2 es 80. Y por el apotema, que nos ha salido 16. Bueno, ¿cuándo me sale esto? 128 más 80 sería... Lo voy a dejar indicado nada más. Sale 208 multiplicado por 16 centímetros cuadrados, ¿no? Así es la cosa. Ya, entonces, vamos a establecer la regla de 3. Con 80 centímetros cuadrados se utilizan 5 mililitros. Ya, decimos. Con 80 centímetros cuadrados se utilizan 5 mililitros de pintura. Entonces el área lateral nos ha salido 208 por 16 centímetros cuadrados. ¿Cuántos mililitros son necesarios de pintura? Aplícale la regla de 3. ¿Cuánto te sale la cantidad de pintura en mililitros? Ahí está, 208 mililitros. Bueno, jóvenes, así son las preguntas que están viniendo en los exámenes de admisión. Yo sé que el alumno quiere que le venga segmentos y ángulos, ¿no? Pero está viendo las realidades. Lo que está tomando San Marcos son también geometría del espacio. Prisma, puede venir cilindro. Si viene pirámide, ahí ve la forma, tiene los modelos igualitos a los de los exámenes. Hay que ver también cono, que también se ha preguntado. Sí, cualquiera de estos sólidos tiene que estar preparado para cualquiera que se pueda presentar, ¿ya? A ver, ¿me puedo borrar para la siguiente pizarra?
¿Sí, no? Ya, vale. Me dice, ¿usted ha escuchado a Ola Yola o no? No. A Yola no he escuchado antes, no. Digo porque ya se fue, partió, nos ha dejado Yola. Pero ya ves, los jóvenes de ahora no la han conocido. ¿O sí? ¿No conocen nada de Yola? ¿Sus chicos que están estudiando, alguno conoce a Yola o no? Nada. Sí, que soy bien de la... ¿Sí la conocen? ¿Cómo? Sí, pero no su música. Ah, es que muchachos, antes, es que generaciones anteriores. Cepillín nomás. Su mamá sí la cantaba, ya ves. Es que antes, a ver, un ratito, Bobo. ¿Quién descansando un poquito de la pirámide? Que a muchos lo ha chancado, creo. Tranquilo, tranquilo. Así se estudia, pero. ¿No? No, lo que pasa es que antes, pues, los niñitos que iban a una fiesta infantil eran muy inocentes, todo era, caramba, esa inocencia de los niños, ¿no? Y ponían las canciones de Yola, ¿no? Como dice, en la feria Cepillín yo tocaba una trompeta, la trompeta. Así, canciones para niños, inocentes, pues. ¿No? O si no, allá en el rancho bonito había un chanchito muy bonito que cuando lo veo llegar, el chanchito dice, ay, ay, caramba, ay, qué lindo animalito, ah, caramba. Esa inocencia, esa pureza de los niños, ¿no? Pero ahora, esa era Yola, pues, con sus canciones, ¿no? Pero ahora, ¿qué canciones bailan los niños en las fiestitas? Las niñitas de 5 o 6 añitos, ¿cómo que tú crees que bailan Yola, escuchan su Yola? ¿Qué van a escuchar? Eso es lo que me refiero, porque hemos perdido la inocencia. ¿Cómo una niña va a estar bailando? Tengo un delincuente en mi habitación. ¿Qué es eso, señor? ¿Cómo que esas canciones? ¿Qué producen? ¿Qué beneficios? Tenemos que rescatar nuestra niñez. Es una pena, pero ya se nos fue Yola, carambas. Todo enfermita y todo lo demás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna esperanza que se recupere esa infancia perdida? No puede ser. Bueno, así es, pues, muchachos. Por eso, imprescindible ponerse a estudiar. La única forma de recuperar la infancia, la juventud, ponernos a estudiar, cambiar de mentalidad. Por eso, muchachos, para terminar y arrancar con el cono, pensando, preocupado en esa situación, como estamos con la cultura, he creado mi TikTok Cristian Tello Cultura, caramba, para empezar a colocar, claro, porque cuando se ponen a bailar la chica, ¿no? Ay, qué bonito, sí, ay, sí, ¿no? Cómo se suscriben toda la gente, miles, millones de suscriptores. Pero cuando se quiere hablar de cultura, ni 5 gatos te siguen, ¿te das cuenta o no? Claro. He inaugurado mi TikTok Cristian Tello Cultura, hablando de por qué el 6 de julio se celebra como fecha en el Perú el Día del Maestro, que acaba de pasar. Muchos maestros ni siquiera saben el por qué el 6 de julio se celebra su propio día, el Día del Maestro. Lo he inaugurado, ¿ves? Explicando el porqué, las razones históricas. Claro, demostrándole a la rectora de San Marcos que los que estudiamos matemáticas y ciencias no somos ninguna sarta de feos, así como dijo hace poco, que con la justa podemos llegar a ser simpáticos si algo leemos. ¿Qué le pasa a la rectora? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se expresa de nosotros, los matemáticos, de esa forma? Que somos todos unos feos. ¿Por qué no es así? Así que, muchachos, espero que puedan seguir. Ahí voy a hablar de esas cosas culturales. Acuérdense.
En el TikTok, por si acaso, ¿no? Claro. A ver si conseguimos algo de cultura, Pemis. Estamos de capa caída. ¿Ah? Claro, muchachos. Que mi no escuchó que la rectora dijo eso en alguna. La rectora dijo así. Ahí está grabado, no están ahí, sí. Los alumnos de ciencias, puro feo, ¿no? Pero pueden ser simpáticos si saben leer, si saben redactar, si se saben expresar, si son sociables, comunicativos. Una alumna dijo que la rectora dijo que los sanmartinos son pobres y feos. Encima le añadió lo de pobres. ¿Ah, sí? Yo le escuché que eran feos, sí. Eso sí clarito. Lo de pobres no sé. ¿También? Ay, caramba. Uy, la cosa está más seria entonces. Pero bueno, entonces, por eso he inaugurado ese Cristian Tello Cultura para poder un granito de arena, ir subiendo algunos contenidos con temas culturales, algo, no sé, aportar en algo mínimo que sea. Ya, muchachos, ya está despierto, sí, para hacer de una vez segunda parte, el cono, ¿ya? De una vez. Cono recto, ya te dije, si una pirámide tiene base circular, se va a convertir, la camarita creo que está ponchada, me parece. A ver, cono recto, sí, ¿no? A veces se pone de revolución. A ver, chicos, ¿por qué se debe decir de revolución? ¿Te acuerdas que también hablábamos de cilindro recto de revolución? Decimos revolución porque estos sólidos se pueden obtener, recuérdalo bien, por rotación de una superficie. ¿Qué superficie es la que debe rotar? Bueno, es la de un triángulo rectángulo. Si lo hace girar en torno a un cateto, le da una vuelta 360 grados, entonces usted puede imaginarse que en esa rotación se formará precisamente un cono. Ahí lo tiene, ¿ve? Entonces, vamos a identificar de una vez quiénes son los elementos para el cono, los cuales se van a relacionar. Decimos, elementos del cono. Tendríamos en el círculo de la base su radio de la base. Luego tenemos, por supuesto, la altura. Y tenemos la generatriz, que es la línea que genera la superficie cónica al momento de la rotación. Ahora bien, ¿te acuerdas que hablamos del cilindro recto? ¿Y qué figura salía a su desarrollo lateral en el caso del cilindro? ¿Te acuerdas que lo vimos en la clase anterior? Desarrollo lateral de un cilindro salía un rectángulo, ¿sí? Ponte a pensar, ahora en un cono, abre su superficie, ¿qué figura obtienes? Jóvenes, la figura que vas a obtener al abrir la superficie de un cono. ¿Cómo llamamos a este tipo de figura? Un sector circular. Un sector circular representa el desarrollo lateral de un cono recto. Entonces, como tenemos un desarrollo que es un sector, como elemento le vamos a agregar el ángulo del desarrollo. Ángulo de desarrollo. A ver, entre estos elementos hay una relación. Está bien claramente definido. Relación pitagórica también. Altura cuadrado más radio cuadrado es generatriz al cuadrado. Ya, pero vamos con el formulario.
Y ya te dije, las fórmulas de la pirámide sirven para obtener las fórmulas del cono. ¿Cómo será el área lateral? Semiperímetro de base por apotema. La base es un círculo, perímetro 2πr. Semiperímetro πr y el apotema se transforma en generatriz. Ahí está tu fórmula, πrg, área lateral. Para el área total, a πrg le sumas el círculo πr cuadrado, factorizas, te queda πr por g más r. Luego viene el volumen. ¿Cómo mides el volumen? Igual que una pirámide. La pirámide, área de la base por la altura entre 3. La base es un círculo, πr cuadrado por la altura sobre 3. Y ya está, ya lo tenemos. Pero vamos a agregarle algo más, ¿ah? Recuerde que también tenemos al llamado ángulo del desarrollo. Acá un costadito, el ángulo del desarrollo lo va a obtener así: 360 grados por el cociente entre el radio y la generatriz. Ahí está su formulario para cono recto de revolución, ¿ya? Listo. Usted observe en su material, en la pregunta domiciliaria número 4, donde hay un sombrerito de un chinito, ahí se le da el desarrollo lateral y le dan como dato el ángulo del desarrollo. Pregunta 4 de la domiciliaria. Para solucionar ese ejercicio utilice esta fórmula: ángulo de desarrollo 360 por el radio entre la generatriz. ¿Ya? Puede ver que en ese desarrollo, el radio del desarrollo coincide con la generatriz del cono. ¿Ya? Entonces vamos con los ejercicios a partir de la número 6. Tenemos una herramienta metal mecánica, produce esta forma. Una máquina de una metal mecánica produce una herramienta con la siguiente forma. Claro, como se utiliza como una especie de un torno, ¿no? Que es rotatorio, gira. Y la herramienta tendría forma, una parte sería un cilindro y la otra parte viene a ser un cono. Entonces dice, dato: con respecto al cilindro, la altura del cilindro o generatriz mide igual que el radio. Se pide calcular el ángulo de inclinación de la otra parte de la herramienta, que es un cono. Y obviamente cono y cilindro comparten el mismo radio. Pero para ello nos dan el siguiente dato. Se sabe que el quíntuplo del área, pero jóvenes, cuando hablan de las áreas, acá se debe referir solamente a la parte lateral, no a la base, porque en la rotación no generas base, solamente superficie lateral. Así que 5 veces el área lateral ¿de quién? Del cilindro. Para el cilindro es el sextuplo, o sea, 6 veces el área lateral, pero del cono. Con esa relación que se cumple, se pide calcular ese ángulo. Bueno, a ver, jóvenes, ¿cómo se mide el área lateral de un cilindro? Clase anterior. Fórmula del área lateral del cilindro, ¿te acuerdas? Clase pasada. Por la generatriz. Por la generatriz. 2pi radio, a ver, 2pi radio, pero por la altura generatriz del cilindro, que es R también. Ahí está área lateral del cilindro. Acá es 6 veces el área lateral del cono. Ya lo hemos estudiado. Área lateral de cono es pi r generatriz. Claro, hay que recordar que en el cono la generatriz y la altura ya no son iguales como era en el cilindro, ¿no? Entonces acá es pi r, es el mismo radio para los dos,
pero por esta generatriz, G. Vamos a ver, ¿qué sale reduciendo? Se cancela pi, se cancela un radio, saco mitad, me queda 3. Ya, véase la relación. Resolviendo, obtenemos que R entre G, mire la relación, R termina siendo como 3 y G como 5. Oye, esa es la relación que queda. R es a la generatriz, como 3 es a 5. Ya pues, si esa relación es conocida, el radio es como 3. 3K, eso es lo que ha salido, y la generatriz salió como 5, o sea, es un 3, 4, 5. Por lo tanto, ¿cuánto es ese ángulo? Está frente a 4. El ángulo es notable de 53. Se acabó. Así nomás, por favor, para el examen lo tienes que resolver, no te puedes quedar, saberlo aplicar, ¿ya? Tienes que saber formularios. Ya. A ver, en la 7. Cuidadito, este formato de pregunta ha venido en examen, ya tiene que estar advertido. Un recipiente en forma de cono. Recipiente en forma de cono. Está lleno de agua. Pero ¿qué capacidad tiene? Una altura. Su capacidad alcanza una altura de 10 centímetros. ¿Sí? 10 centímetros. Ahora, se vierte parte del contenido, o sea, sale agua y se vierte de tal manera que ahora solamente queda ¿cuánto queda de agua? Una altura de 8. Allá, qué bacán. La pregunta, ¿cuál es? Dice, dé por respuesta el porcentaje de agua vertido respecto del total, ¿no? Bueno, jóvenes, el agua vertida es lo que se ha ido, lo que ya no está acá. Esta parte de arriba representa el agua que ha salido, el agua vertida. Pero jóvenes, ¿qué puedo decir de este cono pequeño que ocupa el agua respecto a todo el envase cónico? ¿Qué pasa con esos dos conos? ¿Qué crees que pasa ahí? Esos dos conos ¿son qué? Planos paralelos. Entonces, ¿qué significa? Interpretación. Niños, semejanza de cono. Yo le dije, ¿no? Ya no tengo que repetir todos los conos, porque lo que pasa en la pirámide se trabaja también con los conos. Así como vimos la teoría de semejanza de pirámides, aplique la misma ley para los conos. Semejanza de conos. En este caso se relacionan volúmenes. Planteamos entonces, muchachos. A ver, no se me pierda. Ya el mismo método. Volumen del cono menor respecto al volumen del cono mayor. ¿En qué relación van a ir los volúmenes si los dos conos son semejantes? Con sus alturas, ¿no? Cono menor, 8, altura 8. Cono mayor, altura 10. Su relación de volúmenes, muy bien, ahora sí, a la potencia cúbica. Lo que pasa que 8 con 10 se puede sacar mitad. Mitad 4, mitad 5. ¿En qué relación quedan esos volúmenes? Potencias cúbicas. 4 al cubo, 64. 5 al cubo, 125. Interprete.
Cono menor, que contiene el agua, proporción a 64, 64B. Pero el cono mayor, todo el recipiente, su volumen es como 125. Para que dé un total de 125, ¿cuánto falta? Falta 61B, ¿se da cuenta? Falta 61B. Eso es el volumen de agua vertido. Ya pues, entonces, demos la respuesta. Y dice en porcentaje. Por favor, así está viniendo el modelo en admisión, ¿ya? Utilice semejanza de cono. Porcentaje de agua vertida del recipiente. Tengo que utilizar el volumen de agua vertido. El volumen vertido es 61B. Ese porcentaje se expresa en función del volumen total del recipiente, que es como 125. Para expresarlo en porcentaje, ya tú sabes, se tiene que multiplicar por 100. Apóyame porque tú en el examen no tienes calculadora. Tendrás, si te salen decimales, tendrás que operar con todo y los decimales, ¿no? ¿Cuánto de porcentaje queda entonces? O se ha ido, ¿no? Vertido. ¿Se ha vertido? ¿Lo tienes o no? Ya opéralo, yo voy avanzando a la 8. 48.8%. Muy bien, caramba, a mí la veo bien con las operaciones, ¿ah? Nada que hacer. 48,8. Y entonces, ese es el modelo de pregunta. También puede utilizar semejanza de conos. Ya está. Vamos por más. En la pregunta 8 se nos plantea a un cono junto con un cilindro. Junto con un cilindro. Bueno. Jóvenes, dice que los conos tienen esta dimensión. El cono tiene radio 3, generatriz 5. El cilindro, radio raíz de 6. Y no se sabe la altura. Pero, ¿qué pasa con respecto a estos dos sólidos? ¿Qué te dice el problema? ¿Qué menciona sobre ellos? A ver. ¿Que esos dos son? ¿Cómo? ¿Lo has leído o no? Que los sólidos son equivalentes. Son sólidos equivalentes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa palabra? Que los sólidos son equivalentes. Que sus volúmenes son iguales. El volumen del cono es el mismo volumen que el cilindro. En figuras planas, equivalente significa igual área. En figuras del espacio significa igual volumen. ¿Está bien? ¿Usted sabe calcular los volúmenes de los dos? Claro. Para el volumen se requiere la altura, pero por favor no la puede fallar. 5,3. La altura es 4. Volumen de cono, ya puse el formulario. Área de la base por la altura entre 3. Área de la base, pi por 3 al cuadrado, es un círculo. La altura 4, pero acá usted lo divide entre 3. Esto debe ser. ¿Y cómo se mide volumen de cilindro? El cilindro es de doble base, así que ahí no divide entre 3, ¿ah? Área de la base por la altura. La base es un círculo de radio raíz de 6. Pi por raíz de 6 al cuadrado y por esa altura del cilindro que le están pidiendo. Pi se va. Se cancela un 3. 3 por 4 acá sale 12. Raíz de 6 al cuadrado es 6 por h. Para que los sólidos sean equivalentes, entonces ¿cuánto debe ser la altura? La altura debe ser 2. Se acabó. Nada más. Vamos a la última parte. Así como hay tronco de pirámide, también debe haber, obviamente, tronco de cono recto. Vamos a poner acá tronco. Como usted ya conoce el formulario del tronco de pirámide, de ahí se deriva las fórmulas del tronco de cono recto.
se entiende que el tronco de cono va a tener doble base circular. Ahí están los dos círculos. Hay dos radios en las bases, está la generatriz y también tiene su altura. Bien, si usted quiere calcular el área lateral, en el cono completo es pi RG, pero acá hay dos radios, entonces los dos radios se suman. Pi R más RG, ¿ya? Pi R más RG. Pero si quiere calcular el volumen, aplicándole la fórmula del volumen de tronco de pirámide con bases circulares, lo que va a obtener es la siguiente expresión. Recuérdelo por favor, ha venido en examen pi h tercios r cuadrado más el otro r cuadrado y más el producto de los dos radios. Tiene que conocer este formulario básico, le puede venir una pregunta de tronco de cono recto. ¿Ya? Área lateral, volumen, con esas dos expresiones. Vamos a terminar entonces ya lo que queda aquí. Pregunta número 9. Bueno, ahí, tú te acuerdas cuando te ibas a tus fiestitas infantiles, bueno, tú no escuchabas Yola, ¿no? Pero te daban tu gelatina. Te daban tu gelatina, ¿sí o no? Y ahí está, tu vasito de gelatina tiene forma de tronco de cono invertido. ¿Qué dimensiones tiene ese vasito? Te lo dicen, ¿no? ¿Te dan los radios y la altura o no? Sí, te dicen radios 2 y 6 y altura 12. Radio 2, radio 6, altura 12. El niñito que va a la fiesta no se come toda la gelatina, sino que come hasta la mitad del envase, hasta medio envase. Bueno, entonces por acá, pues la mitad. Hasta ahí queda todavía algo de gelatina, ¿sí o no? Gelatina de fresa, ahí está, ¿ve? Listo, oye, pero si llegó a la mitad y esto es 12, quiere decir que por acá es 6,6. Interesante la pregunta, así le podrían plantear. Calcule el volumen de gelatina que todavía queda en el recipiente. ¿Qué forma tiene la gelatina en el recipiente? Bueno, si el recipiente tiene forma de tronco de cono, esa gelatina también adopta la forma del tronco de cono. Pero ojo, tienes que medir con las medidas que están acá. Ah, ¿cuánto vale este radio? Por favor, el radio que está en el centro. ¿Cómo lo calculas? Con mediana de trapecio. Mediana de trapecio. Vamos, mediana de trapecio. Suma de bases entre 2 porque estás a la mitad. Entonces, ¿qué decimos? 6 más 2, 8 entre 2, 4. Se acabó. Radios 4, 2 y altura de la gelatina 6. Por favor, aplique su fórmula. Está acá al costado, ¿eh? Pi h tercios. Va a aplicar pi h tercios r cuadrado más r cuadrado más rr. Para volumen se calcula así. Pi, la altura es 6 sobre 3. Los radios 4 y 2. 4 cuadrado, 2 al cuadrado y su producto. Bueno, jóvenes, tienes entonces 6 entre 3, un valor de 2pi. Y por acá tienes 16 más 4, 20. Y este es 8. 20 más 8, entonces tienes 28. Y el doble de 28 te queda 56 pi centímetro cúbico de gelatina. ¿Qué tal? Así puede venir, chicos. Así puede venir. Ya sabes, cálculo de área lateral y de volumen. Bueno, para cerrar, mira, admisión San Marcos. ¿De cuánto es esto? ¿De cuándo? Examen.
2024-1. Ya está. Queda comprobado que San Marcos te puede preguntar tronco de cono. Fíjese la pregunta. Viene así. Un banquito de madera, algo así creo que es, tiene forma de tronco de cono invertido. Claro, tronco de cono invertido. Ya está. Ahora bien, como son dos círculos, me están dando de dato las áreas de esas bases. A ver. Si el área de la base menor es 900 pi, ¿cuánto es que debe medir su radio, muchachos? ¿Cuánto debe medir su radio? Fácil, ¿sí o no? 30, muy bien. 30 al cuadrado te da 900. En este examen me dieron el área de la otra base, el área de la base mayor, 1225 pi. Con eso tú deduces cuánto es el radio de esa otra base. ¿Qué número al cuadrado da 1225? Mi raíz de 1225. La agarré fría. Caramba, esta amistad al toque me responde, no se deja, muy bien. 35, perfecto, ya está. Entonces fíjese, ¿qué dato adicional dieron? Dato, el área del trapecio ABCD, es un trapecio. El área del trapecio ABCD lo conocemos. Valor de 3250. Pero ¿qué preguntó San Marcos? Curioso, no preguntó ni el valor del área lateral, ni del área total, ni tampoco pidió el volumen. ¿Qué es lo que pidió San Marcos? Calcular simplemente la altura del banco en forma de tronco de cono. Jóvenes, solo pidieron la altura. Nada más. Pero con esa altura se puede calcular la generatriz y se puede calcular el área lateral, el área total o hasta el volumen. Pero bueno, solamente nos enfocamos en el cálculo de la altura. Y bueno, podemos comprobar que la altura del tronco coincide con la altura de ese trapecio. ¿Cómo es que se mide el área de un trapecio? Ya pues, suma de bases entre dos por la altura. Por cierto, ¿cuánto miden las bases de este trapecio? Las bases son los diámetros, ¿no? Las bases son los diámetros. ¿Cuánto es este diámetro mayor? ¿No sería 70? ¿No? ¿Y el otro diámetro? El otro diámetro es 60, 2/30. Entonces, 70 y 60 son los diámetros, son las bases de ese trapecio. Entonces, ¿cómo mides el área del trapecio? A ver, reemplazamos. Suma de bases, 70 más 60. La dividimos entre 2 y lo multiplicamos por la altura, ¿ve? ¿Qué es lo que están pidiendo? Y eso es igual a 3250. Esa semisuma, 70 con 60, sale 65 acá. 65H es igual a 3250. Puedes dividir entonces entre 65, ¿cuánto es el valor que sale? 50. Bacán, ahí está la respuesta. Ese banquito de madera en forma de tronco de cono tiene una altura de medio metro, son 50 centímetros. ¿Qué les parece, muchachos? Entonces, así son las preguntas, se le puede plantear algo similar, ¿ya? Tanto en lo que es pirámide, tronco de pirámide, así como en cono y tronco de cono. Todavía nos falta, ya estamos hacia la recta final,
Estamos terminando geometría del espacio la siguiente jornada con el estudio del otro sólido que falta, que es la esfera, superficie esférica, volumen esférico y los llamados sólidos de revolución. Ahí va a aprender, espero que no se la pierda, no falle en estar presente, para que aprenda las técnicas de Pappus y Goulding para el cálculo de área y volúmenes de sólidos de revolución. Lo estaremos viendo, Dios mediante, la siguiente jornada. Cuídense mucho, muchachos, estudien, no hagan renegar a la Miss, pórtense bien, sean como los niños de Yola, unos burbujitos. Cuídense mucho, nos reencontramos hasta la siguiente jornada y no nos han puesto las músicas de los guachiturros, pero bueno, para la próxima será. Nos vemos, chau, 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 chau. Maracas, nos vemos. Chao, chao. Listo, profesor, ya.